Continuamos con la segunda parte del video para resolver el problema de una escalera que está apoyada en una pared verticaliza y una superficie de un piso que tiene una rugosidad, es decir, que tiene un coeficiente de fricción entre el piso y la escalera. Bien, en esta parte del video vamos a encontrar o vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio que dice que la sumatoria de los torques es igual a 0. Bien, todas las fuerzas entonces aplicadas a un cuerpo rígido van a producir un torque. Por ejemplo, la normal 1 está orientada hacia la izquierda, va a producir un torque en este sentido, es decir, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese torque va a ser positivo. En el caso del peso, este peso va a provocar un torque en este sentido. Entonces, por lo tanto, lo hace en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, por lo tanto, este torque va a ser negativo. Muy bien, y tenemos la normal 2 que haría un torque también para acá en sentido de las manecillas del reloj. Y la fuerza de fricción haría un torque en sentido de contrario a las manecillas del reloj. Pero analicemos bien entonces dónde va a ser nuestro punto de giro. Si nosotros colocamos el punto de giro en este extremo de aquí, significa que las fuerzas que pasen por ese punto de giro, su torque va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros aplicamos nuestro punto de giro aquí, tanto la fuerza de fricción como la normal 2, como son fuerzas que pasan por el punto de giro o que atraviesan el punto de giro, entonces, o que convergen en el punto de giro, su torque va a ser igual a 0 y solo vamos a aplicar el torque para la fuerza normal 1 y para el peso. Entonces nos conviene colocar el punto de giro aquí. Esa es una estrategia para resolver problemas de esta naturaleza. Bien, una vez que hemos ubicado nuestro punto de giro aquí, entonces aplicamos el torque de la fuerza normal 1. Ya sabemos que el torque se multiplica por la distancia de donde se aplica la fuerza. En este caso la distancia es la longitud total de la escalera, que es de 5 metros. Colocamos 5 metros por el valor de la fuerza, en este caso es la fuerza normal 1, multiplicado por el seno del ángulo entre la fuerza y el brazo o el radio, que es la distancia al punto de giro. En este caso ya sabemos que ese radio o esa distancia es la longitud de la escalera. Ahora, ¿qué ángulo es este? Si nosotros recordamos el video de traslación de ángulos, vemos que aquí se forma una Z. Por lo tanto, si este ángulo es θ, entonces este ángulo también va a ser θ. Por lo tanto, multiplicada por el seno del ángulo θ. Ahora veamos el torque que produce el peso. Como el torque que produce el peso es en sentido de las manecillas del reloj, entonces es un torque negativo. Entonces colocamos menos, signo negativo, menos. Y la fuerza o el peso está en el centro de la escalera, es decir, en la mitad de su longitud. Entonces, si la longitud es 5 metros, entonces la mitad es 2.5 metros, es el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por el valor de la fuerza, en este caso es la fuerza del peso, que es masa por gravedad, multiplicado por el seno de este ángulo. ¿Qué ángulo es el que tenemos aquí? Si este es el ángulo alfa, si nosotros volvemos a trazar una línea vertical que es paralela a la pared, entonces vemos que este ángulo alfa es el mismo que tenemos acá, por lo tanto, por el seno del ángulo alfa. Observen que aquí tenemos seno de θ y en este otro lado tenemos seno del ángulo alfa. Y esa sumatoria de torques es igual a 0. Empecemos a dar valores. Tenemos 5 metros. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal 1? Pues ya lo encontramos en el video anterior, que es de 87.5 newton. Y eso multiplicado por el seno del ángulo θ, que es el que andamos buscando. Menos 2.5. ¿Cuál es el valor de la masa por la gravedad? Pues la masa es de 35 kilogramos y la gravedad es de 10 metros por segundo. Aquí lo tenemos, es el mismo valor de la normal 2. Entonces, masa de 35 kilogramos por la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, eso nos da 350 newton. Por lo tanto, el valor de la normal 2 es el mismo valor del peso. Este valor de la normal 2 es igual al valor del peso, como esta fuerza de fricción es igual a la normal 1. Bien, ahora quiero que pongamos atención en la siguiente relación. Como tenemos seno de ángulo θ y tenemos seno de ángulo alfa, nosotros sabemos que estos ángulos son complementarios en un triángulo rectángulo. Es decir,
Si este ángulo es de 60, este es de 30 grados. Muy bien, eso significa que son ángulos complementarios porque la suma de estos dos ángulos hace 90 grados. Más los 90 grados de este ángulo recto, entonces forman 180 grados. Por ser ángulos complementarios, entonces todo alumno debe saber la relación que existe entre los ángulos complementarios. Si nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa va a ser exactamente igual al coseno del ángulo tita. Esta relación nos va a permitir entonces convertir a un mismo ángulo en la siguiente parte de la ecuación. Recordemos, si yo sé que este es seno de ángulo alfa, esto va a ser igual al coseno del ángulo tita, y eso ustedes lo pueden demostrar en una calculadora. Pueden poner, por ejemplo, que el seno de 30 es igual al coseno de 60, que es el ángulo complementario. Bien, una vez que ya sabemos eso, entonces vamos a hacer un reemplazo en esta parte de aquí. En vez de seno de ángulo de alfa, entonces vamos a poner coseno de ángulo de tita, ¿de acuerdo? En vez de seno de ángulo de alfa es igual al coseno del ángulo tita. Hay que tener muy presente esa relación porque nos va a servir mucho para resolver este tipo de problemas. Continuamos hoy sí con los valores. 5 metros por 87.5 newton nos da 437.5 newton por metro. Aquí tenemos newton y aquí tenemos metro. Por el seno del ángulo tita, menos 2.5 por 350 newton nos da 875 newton por metro. Pero ya he sustituido el seno del ángulo alfa por el coseno de tita y eso es igual a 0. Observen entonces que esta parte que está negativa la vamos a pasar al otro lado del signo igual como positiva y nos queda que 437.5 newton por metro seno del ángulo tita es igual, entonces todo esto pasa al otro lado del signo igual como positivo, a 875 newton por metro por el coseno del ángulo tita. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar toda esta expresión 437.5 newton por metro que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y este coseno del ángulo tita que está multiplicando lo vamos a pasar a este lado a dividir. Entonces nos queda seno del ángulo tita entre el coseno del ángulo tita es igual a 875 newton por metro dividido entre 437.5 newton por metro. Bien, una vez que hemos llegado a esta parte, tenemos que conocer esta identidad trigonométrica. Cuando tenemos seno del ángulo entre coseno del ángulo, en este caso el ángulo tiene que ser el mismo, ¿verdad? Seno del ángulo tita entre el coseno del ángulo tita, eso nos da tangente del ángulo tita. Entonces, seno entre coseno da tangente. Entonces, tangente del ángulo tita va a ser igual, hacemos la división 875 entre 437.5 y eso nos da 2. Newton por metro se cancela con Newton por metro porque esto está en el numerador y esto está en el denominador, entonces esto se cancela. Tangente del ángulo tita es igual a 2. Por lo tanto, para calcular el ángulo, entonces vamos a tener que sacar la tangente inversa de 2. Entonces en la calculadora científica ya les he explicado yo cómo calcular la función trigonométrica tangente inversa y vemos que la tangente inversa de 2 nos da que el ángulo es de 63.4 grados. Por lo tanto, el ángulo que debe tener esta escalera con respecto al piso, que es el ángulo tita, que es el que hemos encontrado, debe de ser de 63.4 grados para que la escalera no resbale. Bien, entonces hemos resuelto el problema de una escalera apoyada en una pared que tiene superficie lisa y un piso que tiene grado de rugosidad.